Continuamos con más Unju Noticias y ya tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy, Juan Ignacio Provéndola, que va a estar presentando un libro sobre rock y política en nuestra provincia. Así que bienvenido, Juan, ¿y cómo estás? Bien, gracias, contento, muy contento de estar acá, no conocía, así que feliz de poder venir con el libro encima. Y más que nada, el día de la fecha, que es el Día del Lector, así que feliz día a todos. Saludamos entonces. ¿Qué tal estos días por Jujuy? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, muy lindo. Vine en principio a cubrir los festejos del aniversario del éxodo jujeño para Radio Nacional, que es uno de los lugares donde laburo. Y después, bueno, aprovechando que venía para acá, armamos ahí con un amigo de la casa, Edgardo Gutiérrez, editor de la editorial de la universidad, con quien tuvimos una experiencia muy linda con un libro que él publicó, Rock del País, hace unos cuantos años, para, bueno, presentar Rock Politique en el marco de una especie de girita rockera, ¿no? Que me llevó a presentarlo por todos lados. Así que bueno, estuve con eso, recorriendo los pueblos de La Quebrada, mañana vamos a presentarlo a La Quiaca. Feliz, la verdad, emocionado de estar acá, sinceramente. Bueno, contame del libro. En principio, ¿por qué Rock Politique? ¿Y con qué se va a encontrar la gente? ¿Con qué tipo de lecturas, de abordajes de este fenómeno se va a encontrar en este libro? Bueno, empezó siendo una tesis, la tesis con la que yo me recibí en la facultad, licenciatura en periodismo, en la Universidad de Salvador, en Buenos Aires. Así que tiene un poco esa matriz académica, pero bueno, una vez que me saqué de encima ese compromiso para recibirme y tal, le quité esa rigidez narrativa y ese almidón para poder publicarlo, lo cual, bueno, por suerte terminó siendo en una editorial universitaria, también en UDEVA. Básicamente es una nueva forma de mirar el rock en Argentina, este fenómeno que, bueno, tanto interés genera en tesistas, inclusive en investigadores extranjeros, y este diálogo tan interesante en donde, bueno, a través de la historia de la relación del rock y la política en estos 50 años que tiene la cultura rock en Argentina, también se puede analizar la historia argentina, ¿no? Que es un fenómeno en el que avanzan muchos historiadores actuales, de leer nuestra historia a partir de fenómenos de la cultura popular, ¿no? Claro. ¿Qué relevancia tuvo y tiene el rock, entendiendo que este también se originó en nuestro país durante periodos antidemocráticos? Sí, bueno, eso es interesante porque lo que vos señalás, porque de estos 50 años que cumple el rock en Argentina, tomando como mojón inicial el disco La Balsa de los Gatos, aunque en realidad ya hubo expresiones anteriores, pero digamos que en la primera mitad de esta historia el rock sí se fue desarrollando justamente entre periodos de golpes de Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, eso ya marca una tesitura en el vínculo de la sociedad con la política, siendo la política una actividad proscripta y prohibida. Ahora, la cosa cambia a partir del 83, en donde se da, bueno, un fenómeno muy interesante que es ver cómo el rock de alguna manera se familiariza o se amiga con una expresión que antes la combatía porque era una de las caras del sistema, que es, bueno, la confrontación principal que ha tenido el rock, o al menos lo que la mitología nos indica, porque también por otro lado el rock es un emergente del sistema, de la sociedad de consumo, de la distracción. Así que, bueno, en ese sentido creo que podemos establecer como una división antes del 83 y luego del 83, y después, bueno, características propias de cada etapa política, cada era de nuestro rock está tiznada por el contexto sociopolítico del momento, y después también en particular con el acercamiento que ha tenido la política rock para lograr fidelización en auditorios jóvenes y también como herramienta de marketing. Ayer falleció Eduardo Angelós, ¿no? Ex gobernador cordobés, quien en su campaña en el 89, campaña presidencial que después perdió con Menem, inauguró un poco esto del rock como instrumento de marketing en una campaña electoral. Lo vamos a estar contando en las distintas presentaciones que vamos a hacer acá en la provincia. Bien, ¿se puede decir que el rock como actor político antes del 83 era un actor político de resistencia y ahora en los tiempos actuales cómo lo ves? Sí, yo no sé si, yo lo pongo un poco en cuestionamiento eso de si fue de resistencia. Lo dijo León Gieco, no lo dije yo. Sí. La frase textual es, no jodamos, resistencia fue Rodolfo Walsh. Si vos te fijás, no hubo desaparecidos. Por mencionar específicamente la última dictadura, no hubo músicos desaparecidos, ni siquiera hostigados o torturados. Sí, por supuesto, casos de censura de letras, pero porque, bueno, el Estado estaba presente en toda la producción cultural, ¿no? Hasta en la última coma. Y bueno, músicos que a lo mejor se han tenido que ir, pero por un breve tiempo, después volvieron y tocaron.
Pero bueno, no quita que hayan sido tipos que abrieron boquetes, ¿no? en la conciencia juvenil, sobre todo en la conciencia juvenil metropolitana. Yo a veces me pregunto qué penetración ha tenido en Argentina lo que llamamos el rock argentino. Después, bueno, me encuentro con tipos como Edgardo que han analizado el rock jujeño y generado un montón de material y veo que sí, que es absolutamente penetrante, pero después, con el advenimiento de la democracia, bueno, se genera esto que tanta polémica inspira, que es la participación de los músicos, claro, ya no solo manifestando simpatía, sino participando de actos políticos. Claro, partidariamente, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un caso muy emblemático, el Cabra de Vega, cantante de La Mano de Filippi, que es militante del Partido Obrero, un trotskista de la primera hora, que él inclusive, cuando se presentó Altamira como candidato a presidente y el famoso milagro por Altamira y toda esa campaña medio simpática que se hizo para redes sociales, el Cabra de Vega fue como una especie de operador político de Altamira y del Frente Izquierda, con músicos, logrando que se acercaran a Ciro Pertusi hasta AK-77, el guitarrista Capanga, claro, para manifestar su simpatía. Después otro caso, el de la creación de la ley de la redacción de la ley de la música, que no se aprobó finalmente, que por primera vez puso a todos los músicos de rock en una mesa para ponerse a analizar el cuerpo normativo que regulaba su actividad. O sea que vemos que tiene muchas aristas esta relación y no se circunscribe únicamente a una canción de protesta o a alguna simpatía pública. Claro. ¿En algún momento de la historia han existido mecanismos de regulación de las letras, de las canciones? Y bueno, sí, claro, por ejemplo con el CONFER, ese organismo tan tenebroso que la ley de medios después lo termina derogando. Y después el gobierno actual termina derogando la ley de medios, o sea, es una cadena de derogaciones, pero el CONFER era como el que detentaba una especie de lápiz de Torquemada. Hay un caso muy conocido de el último disco de Sui Generis, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, en donde creo que son unas 10 canciones, en realidad eran 12, de las cuales 2 tuvieron que eliminarlas y las otras 10 cambiarlas, prácticamente todas. Lo cual motivó a Charly García a tener que esmerarse más en el uso de las metáforas. Pero vos fíjate cómo termina eso atentando a la inspiración de una obra artística que obliga a su creadora a cambiar el plan original que lo inspiró. Pero así hubo muchos casos, no solo en la última dictadura, sino también en los 2 años previos, ¿no? Durante la existencia de la AAA, de ese peronismo sin Perón tan duro. Después ya del 83 para acá no hubo tantos casos, a excepción de Señor Cobranza, esta canción de La Mano de Filippi que divulgó, que popularizó la Versuit Vergarabat, que fue prohibida por el gobierno de Duhalde, justamente cuando Duhalde fue presidente, un tipo que no tenía legitimidad para ejercer la presidencia, porque bueno, fue elegido en base a un proceso medio extraño. Es él el que después termina decidiendo qué ley aplicar para decidir qué canciones aplicar o no, ¿verdad? Claro. Algo que me causa intriga, digamos, y que me parece interesante que nos puedas contar, desde tu parecer, ¿no? ¿Quiénes han sido los actores, los músicos más relevantes en la historia del rock de la Argentina? Y bueno, muchos porque en definitiva cada músico que logra abrir cabezas y aportar otra mirada al que lo escuche ya es relevante, pero bueno, no podemos dejar de señalar como prioritarios bueno, por empezar a Lito Nebbia, que fue quien a través de Los Gatos le dio una popularidad a la cultura rock, que en ese entonces ni siquiera se lo llamaba rock. Y después, bueno, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Los Redonditos de Ricota, Soda Stereo, aunque Soda no tuvo una participación política activa como para ser relevada en el libro, y después a partir de la década del 90, todo el fenómeno punk y heavy metal, que sé que amplió la base social de un rock que hasta ese momento era de clase media, era una expresión burguesa, sin querer ser peyorativo, pero en la realidad los muchachos no hablaban de los problemas de la clase trabajadora, ¿no? Digo los muchachos hasta la década del 80, los que mencioné al principio. A partir de los 90, con el heavy, el punk, Hermética a la cabeza, con Ricardo Iorio, un tipo que, bueno, hoy con mucha tristeza lo vemos volcado hacia expresiones neonazis, ¿no? Sí. O bandas como Ataque 77, 2 Minutos, toda la oleada de lo que se mal llama rock chabón, un poco para denostarlo, que en realidad son bandas más bien de los suburbios, no tanto del centro de Buenos Aires, sino del conurbano, que, bueno, un poco que han acercado el rock
los barrios, ¿no? Y le dieron un sustrato más popular, que es lo que termina siendo, fíjate vos, en esa década, lo que termina instalando esta época de estadios, donde el rock se vuelve un fenómeno de estadios de fútbol, capaz de convocar a audiencias de 5 cifras, ¿no? De decenas de miles de personas. Y bueno, después un poco que hasta a partir de Cromañón se corta esto. Si vos te fijás, de ese entonces hasta acá no han aparecido artistas que sean catalizadores de grandes audiencias. Por el contrario, yo diría que en realidad se atomizó, se multiplicó la oferta, hay muchísimas bandas, también hay muchísimas más posibilidades de grabar hoy, que eso también está bien, y bueno, asistimos a un paradigma, no está mal. Fíjate que el rock tiene 50 años y sigue generando obras, es algo que no le ha pasado ni siquiera al tango o al folclore, digamos. Hoy los artistas de folclore en realidad lo que hacen es interpretar viejas obras, pero no generan obras nuevas, cosa que con el rock sí sigue pasando. En algún lugar lo leí, cuando el rock no problematiza lo social, no tiene algo sólido para decir, habla de cosas triviales, ¿o qué opinas vos? Y no sé, porque también los humanos estamos habitados por un montón de inquietudes existenciales que tienen que ver con nuestro contexto social, pero también tienen que ver con nuestra esencia humana, independientemente de si hayamos nacido acá o más allá. Más acá o más aicito, como dicen ustedes. Pero no, me parece que lo trivial en todo caso es cuando el mensaje es vacío. Claro. Eso no significa que sea vacío porque no hable desde un punto de vista social. Hablar del amor no es político también, no refiere a nosotros, no influye en nuestra emocionalidad, no influye nuestro vínculo con la sociedad. Bueno, son preguntas que te las dejo para que vos te las respondas en tu intimidad, para que todas nos las preguntemos, ¿no? Y a partir de eso, bueno, perder un poco ese prejuicio que muchos colegas y muchos investigadores de rock y de la cultura popular a veces incurrimos en eso, en ser peyorativos con ese rock que no habla de lo que sucede en nuestras narices para afuera, cuando a lo mejor eso es lo más fácil. A lo mejor es más fácil escribir, hacer canciones leyendo los diarios que hacer canciones leyendo lo que nos pasa dentro nuestro, ¿no? Eso es más difícil, no lo puede determinar ni la ciencia, menos lo va a determinar un músico de rock. Y esta articulación que existió y que existe en el rock, entre rock y política en nuestro país, ¿es comparable a lo que sucede en otros países, en Reino Unido, por ejemplo? Y en Reino Unido hubo un proceso muy interesante, sobre todo en la década del 70. Bueno, vos fíjate que el surgimiento del punk se da justamente en un contexto de un gobierno conservador, ¿no? Del advenimiento de Margaret Thatcher, que fue una dirigente política muy de derecha, belicista. Bueno, nosotros lo hemos padecido con la guerra de Malvinas. Y hubo un montón de obreros, ¿no? de la clase obrera que se encontró interpelado con esta nueva expresión. Claro. No con el rock anterior, no con el rock de los Beatles, sino con el rock de los Clash, ¿no? Que eran tipos que tenían una mirada política extraordinaria, muchas lecturas. Fíjate que sacaron un disco que se llama Sandinista, que fue un movimiento revolucionario en Nicaragua, un tipo en Inglaterra, un tipo de Londres hablando de lo que pasaba en Tegucigalpa, ¿no? Claro. Así que bueno, hay otras expresiones. Pero bueno, lo que tiene Argentina de notable es que acá el rock prendió como en pocos lados del país, como en pocos lados del mundo, quiero decir. De hecho, es el país de habla hispana en donde el rock más cundió, sacando Inglaterra a Estados Unidos. No hay otro país en donde haya proliferado tanto, ni siquiera en México, ni siquiera en España, que en España escuchan rock por la influencia de muchos argentinos del exilio. Así que es un fenómeno muy interesante el de relaciones rock y política en Argentina, que genera mucha inquietud, como te digo, en investigadores del extranjero que vienen cada vez más a ver si es real esto que les cuentan. Y sí, la respuesta es que sí, es real. Buenísimo. Bueno, Juan, ya nos tenemos que ir, así que adelantanos lo que va a ser esta presentación del libro. Bueno, hoy lo presentamos, lo presentamos en la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales de la UNJU, y mañana en el auditorio de Radio Nacional, que es justamente uno de los lugares en los que laburo. La radio tiene 49 repetidoras, una de ellas en La Quiaca, así que bueno, mañana lo vamos a estar presentando allá. Cerrando, para mí, un sueño, porque desde que León Gieco sacó el disco de Ushuaia a La Quiaca, instaló en el imaginario de todo rockero esa idea de recorrer el país de norte a sur. En Ushuaia estuve en diciembre del año pasado, así que bueno, cierro La Quiaca, para mí es una alegría enorme. Espero llegar
con un poquito de aire, ¿no? Seguro. Con lo poquito que me queda. Bueno, todos los éxitos, Juan. Entonces. Muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, un gusto, espero encontrarlos nuevamente. Gracias a vos. Bien, charlamos con Juan Ignacio Provéndola. Nosotros nos reencontramos en el segmento de entrevistas el día martes.